Ser podcast. A vivir que son 2 días, con Javier del Pino. Decenas de miles de personas desafían al gobierno de Orbán en el orgullo de Budapest. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días. Buenos días, Javier. Unas 200.000 personas han salido a las calles de la capital húngara para defender los derechos del colectivo LGTBI. La Comisión Europea tiene que dar un paso adelante para defender los derechos humanos, la democracia y esa Unión Europea cuyo origen está basado. Han marchado acompañados de la comunidad internacional con unos 70 eurodiputados y representantes políticos de una treintena de países, entre ellos España con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, a pesar de las advertencias de Orbán, que no solo ha amenazado con multas, sino que además ha instalado cámaras de reconocimiento facial en las calles para poder ponerlas. A la misma hora y con el mismo recorrido estaba prevista una marcha de un grupo de neonazis que sí habían recibido la autorización de la policía para movilizarse. Finalmente las autoridades han cambiado el trayecto de la marcha para evitar disturbios. 30.000 personas se manifiestan en Tel Aviv para pedir un alto al fuego. Una protesta ya habitual cada sábado, pero que se había cancelado en las 2 últimas semanas por seguridad por la guerra abierta entre Israel e Irán. Donald Trump esta madrugada ha denunciado estas protestas en sus redes sociales contra Netanyahu, ha insistido en que siguen las conversaciones para una tregua entre Israel y Hamás y ha denominado estas movilizaciones como una cacería de brujas. Solo en la última jornada las fuerzas de Netanyahu han matado al menos medio centenar de palestinos, al menos 7 mientras acudían a los puntos de reparto de ayuda gestionados por Estados Unidos e Israel. Empiezan los actos previos a la primera cumbre de la ONU que se celebra en España. Unos 70 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en Sevilla para abordar la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la financiación y la cooperación entre los países pobres y ricos. Es la 4ª conferencia de este tipo, la primera en 10 años. Todos los países de la ONU están representados, a excepción de Estados Unidos, que se ha borrado argumentando que está en desacuerdo con aspectos como la gestión de la deuda o el comercio internacional. Y Huelva registra un nuevo récord de temperatura máxima en un mes de junio. 46 grados se ha alcanzado entre las 2:30 y las 3 de la tarde de este sábado en el municipio del Granado, fronterizo con Portugal. Supera la marca anterior, 45,2 grados, que se registró en Sevilla hace 60 años. Lo peor de la ola de calor que ha empezado este sábado se espera que llegue entre hoy y mañana. Todo el mapa de España está en aviso naranja o amarillo por altas temperaturas. Desde Berlín nos escucha Mar Bassetz, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen. Oye, en las últimas semanas, creo en las últimas 2 semanas, has estado en no una, sino 2, me parece, conferencias internacionales que tienen que ver con la economía. ¿Qué has aprendido o a qué debemos de tener miedo después de haber asistido? Pues yo creo que la palabra es inestabilidad e incerteza. Pues suena un poco obvio, pero es que es así. Estuve la semana pasada en Milán en una conferencia de banqueros centrales que se llama Young Factor, donde estaban todos, ¿no? El jefe del Banco Central de España, de Francia, del Bundesbank,
de Portugal, donde conversaban con jóvenes de toda Europa y analizaban pues este mundo inestable que también evidentemente para los que se encargan de la política monetaria y del euro pues tiene enormes repercusiones. Coincidió además con los bombardeos israelíes en Irán, la guerra de Irán también contra Israel y luego el ataque de Trump, ¿no? De los Estados Unidos de Trump. Y luego esta semana, este martes, estuve en Chantilly, un pueblo precioso al norte de París, donde hay un castillo, uno de estos grandes castillos franceses que es impresionante, y ahí se organizó Prisa, la empresa editora del país y de la cadena SER, organiza unas jornadas que ya lo organizó hace unos meses el año pasado en Barcelona y volverán a hacerse en Barcelona en octubre, y esta vez fueron en Chantilly, que se llama World in Progress, el mundo en progreso, y era un coloquio de una jornada entera sobre cuestiones de defensa. Estamos hablando constantemente del rearme, coincide además con la cumbre de la OTAN, ¿no? Y este debate que también ha llegado fuertemente a España y con muchos tintes políticos, ¿no? Sobre el objetivo de gastar el 5% del PIB en defensa. Pues ahí se reunieron especialistas, estaba Josep Borrell, estaba Arantxa González Laya, que hemos tenido aquí varias veces, estaban los responsables de Indra, la empresa fabricante de armamento y de defensa, y fue un debate muy interesante sobre este mundo, ¿no? Este mundo que llega con estas amenazas y con esta Europa que a la vez necesita dotarse de capacidades para ser autónoma de Estados Unidos, y este Trump que juega a hacer el bully, el acosador con Europa, como se vio en la cumbre de la OTAN, para arrancar, para hacer, como dice él, ¿no? Hacer pagar a los europeos lo que los europeos, según él, le deben a Estados Unidos. ¿Y qué palabra surgió más en esta última conferencia? ¿La palabra Trump o la palabra Rusia? Yo diría que la palabra Rusia. La palabra Rusia, la palabra rearme, y la palabra, yo creo que estas son las palabras que más surgieron, y luego la palabra soberanía, ¿no? Soberanía europea, que es la palabra que está en boca de todos en Europa, y que, por ejemplo, yo recuerdo que Emmanuel Macron lleva años clamando casi en el desierto con esta demanda, pero claro, una cosa es decirlo, una cosa es la retórica, y la otra cosa es complicado, porque si Europa quiere ser soberana en un mundo, como dicen algunos, un mundo de depredadores, ¿no? Europa tiene que gastar más en defensa. ¿Queremos gastar más en defensa? ¿Hay que renunciar a otras prioridades, ¿no? Se puede tener un presupuesto en defensa como el que tiene Estados Unidos o como el que teníamos durante la Guerra Fría, y a la vez preservar estos estados del bienestar que hemos tenido y disfrutado en Europa, que realmente es una isla global en este sentido. Bueno, yo creo que hay muchas decisiones de calado, ¿no? Para los próximos años que tomar. Y todo esto estuvo en estos debates realmente muy interesante. Bueno, yo pude moderar una mesa redonda en la que estaba el presidente, director general, CEO de Indra, de la empresa española. Estaba un militar francés interesantísimo que se encarga un poco de preparar Francia ante las amenazas. No solo militares directamente, pero también ciberataques, desestabilización informativa. Y él consideraba que en una perspectiva de 5 años Rusia podía atacar de alguna manera, ser una amenaza directa para los países de la OTAN, y decía que las sociedades no están concienciadas para eso. Esto es objeto de discusión. Luego tuvimos también a Jean-Pierre Filiu, que es un profesor de historia de Sciences Po, especialista en Gaza. Él ha escrito la historia de referencia de Gaza, y ha estado más de un mes en Gaza con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y él él decía que Europa necesita una mirada, una doble mirada, porque él lamentaba y un poco denunciaba de que solo estamos atentos a Ucrania y demasiado poco atentos o implicados en la cuestión del Próximo Oriente y Gaza, ¿no? Y él iba con un pañuelo, no era exactamente el pañuelo palestino, pero se parecía bastante, y con una sudadera de Ucrania, ¿no? Standing for Ukraine. Él decía que hay que aunar
las dos causas. Bueno, este fueron un poco este fue el debate que yo moderé y que, bueno, realmente fue un privilegio estar con estas personas. No, desde luego el debate que planteas, el debate que se plantea ahí es el debate de este primer cuarto de siglo, digamos, ¿no? A ver cómo avanza el segundo cuarto del siglo. Vamos a empezar, que tenemos a varios invitados esperando. Venga. Esta semana Sevilla, como contábamos antes al inicio del programa, va a albergar la cuarta Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la financiación para el desarrollo. Se van a discutir las formas en las que los países, las organizaciones internacionales y los gobiernos pretenden reforzar la cooperación internacional. La última cumbre de este tipo fue en 2015 en Addis Abeba, en Etiopía, en un contexto donde los objetivos que se fijaron para entonces no tienen nada que ver con el panorama en el que vivimos hoy. Te hace darte cuenta también de el tiempo que supone 10 años de diferencia, ¿no? Aunque se suele mencionar en los programas de desarrollo y cooperación, se suele dejar de lado un punto clave para acabar con las desigualdades en el mundo, y es poner el centro de la agenda en las niñas y en las mujeres, no solamente como personas que necesitan mejorar sus condiciones, también como partícipes activas para buscar sociedades más igualitarias, Marc. Sí, Javier, la igualdad de género es un objetivo, es uno de los 17 objetivos del llamado Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Objetivos que se fijaron en el 2015, los fijaron los dirigentes mundiales, para el año 2030. Y la igualdad de género era y es concretamente el objetivo número 5, y se considera que es fundamental para reducir la pobreza y promover la educación y el bienestar de chicas y también de chicos y de los hombres, de toda la humanidad. La igualdad, y cito a la ONU, es un fundamento necesario para un mundo pacífico, próspero y sostenible. Evidentemente, esas palabras casi pueden sonar a chiste viendo el mundo de hoy, pero pienso que a veces va bien ponerse las gafas para ver de lejos, para tomar perspectiva. Hay un libro que siempre tengo a mano desde hace años. Se titula Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus implicaciones. Está editado en castellano por Paidós y el autor es Steven Pinker. Y la idea de este libro, básicamente, es que a largo plazo la humanidad, a fin de cuentas, progresa, pese a los altibajos, pese a los retrocesos. He consultado en este libro el capítulo titulado La revolución de los derechos, entre los cuales figuran los derechos de la mitad de la población de las mujeres. Y Pinker hace en el libro dos predicciones. Una, y cito entre comillas, dice: es extremadamente probable que en las próximas décadas la violencia contra las mujeres decrecerá en todo el mundo. Y la segunda cita dice: las actitudes en todo el mundo casi con seguridad garantizarán que las mujeres ganarán una mayor representación económica y política en los próximos años. Hay avances, dice el informe de la ONU y las perspectivas de la ONU para el desarrollo sostenible. Ha habido avances en el matrimonio infantil, por ejemplo, y la mutilación genital femenina se han reducido en los años recientes. Y la representación femenina en la política es mayor que nunca, según la ONU. Pero queda por avanzar, evidentemente. Y te enumero algunos datos, un par de datos de las propias Naciones Unidas. Casi la mitad de las mujeres casadas en el mundo carecen de capacidad de decisión sobre sus derechos y su salud sexual y reproductiva. El 35% de las mujeres de entre 15 y 49 años han experimentado violencia física o sexual. Y una de cada 3 chicas de entre 15 y 19 años en 30 países de África y Oriente Medio han sufrido mutilación general. El mundo, dice la ONU, concluye, no va en buen camino para alcanzar el objetivo de la igualdad de género en el 2030, como se había fijado. Y esto realmente suena a obviedad o a perogrullada, pero no por ello deja de ser menos preocupante. Y sobre esto queríamos hablar, sobre los retos que se vienen más allá de esta cumbre de Naciones Unidas en materia de género para crear sociedades más igualitarias. Nos atiende desde Barcelona Cristina Gallac, que es exsecretaria general adjunta del Departamento de Comunicaciones e Información Pública de Naciones Unidas, miembro de Global Women Leaders Voices, Voces de Mujeres Líderes Globales. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Buenos días. Tú has sido también alta comisionada para la Agenda 2030 de Gobierno de España, encargada de Relaciones Públicas en la Dirección General del Consejo de Europa, portavoz de Javier Solana cuando era secretario general de la OTAN. Claro, la de veces que tú has sido seguramente la primera mujer en ocupar un determinado cargo es un síntoma del mundo en el que estamos, ¿no?
Es verdad, he tenido el desafío, pero también el privilegio, ¿no?, de estar en primera línea en la ONU, en la OTAN, en la Unión Europea y también en el Gobierno de España, inaugurando este espacio de convergencia, ¿no?, de toda la Agenda 2030 en nuestras políticas públicas y también desarrollando el interés del sector privado y la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y sí, en muchos casos había muy pocas mujeres, cada vez hay más, como lo habéis dicho, pero el objetivo de la igualdad es un objetivo lejano, ¿eh? Los últimos datos nos hablan de que la alcanzaremos en 134 años, o sea que va para largo y por eso hay que buscar oportunidades de desatascar estos procesos tan lentos y en un momento, si me permitís, que hay un pushback, ¿no?, una fuerza que hace que cueste más avanzar últimamente. Hay una especie de alianza entre derecha extrema, grupos tradicionales, incluso a veces la llamamos la alianza unholy, no santa, ¿no? Porque esta unión hace, por ejemplo, que el lenguaje que habíamos utilizado hasta ahora de feminismo o, por ejemplo, de derechos sexuales reproductivos cambie y ya no hablemos de feminismo en los textos de Naciones Unidas, sino de mujeres. O, por ejemplo, en lugar de derechos sexuales reproductivos, sea salud sexual reproductiva. Y eso es porque, aparte de que el objetivo es lejano, hay fuerzas que cuesta mucho que acepten perder el poder. Sí que les cuesta. De hecho, a mí me gustaría ir al terreno práctico, Cristina, si por ejemplo nos fijamos en un punto concreto, nos fijamos en los señores, digamos, que en el mundo hacen las normas fiscales. ¿Cómo habría que hacer para incorporar una perspectiva de género en la política fiscal? Pues mira, primero intentar que haya una mayor representación en puestos de liderazgo de las mujeres. Ahora se calcula que creo que es en 23 países del mundo hay ministras de finanzas o de economía y que solo el 16% de los banqueros del mundo, de los banqueros de los bancos centrales, estos con los que Marx se reunió en Italia esta semana, ¿no?, pues son mujeres. Eso es esencial. Pero no es solo mérito de que haya mujeres en estos puestos. La mirada tiene que ser una mirada de interesarse por los aspectos específicos que van a cambiar, que van a ser transformadores, ¿no? Representación es fundamental, es el primer paso. Un ejemplo, no hemos tenido nunca una secretaria general de Naciones Unidas y esperamos que la próxima sí lo sea, ¿no? Esto es un elemento importante. Segundo, yo creo que ganas de buscar nuevas maneras de transformar. Hablábamos de financiar el desarrollo, vemos que con la cifra del 0,7 se está desapareciendo, ya creo que no hay que contar con que jamás se alcance el 0,7, por tanto hay que buscar nuevas fórmulas de invertir en ese desarrollo de los países más atrasados. Bueno, pues hay que ver cuáles son las palancas de cambio. Os voy a dar otro ejemplo, que es, por ejemplo, en financiación climática. Los países más pobres del mundo están además muy encarados a problemas climáticos graves, desde inundaciones, pasando por sequías. Bueno, pues quienes más sufren estas inclemencias climáticas son las mujeres, que en estos países pues buscan la comida para las familias, buscan agua. Todo esto les es mucho más difícil en situación climática, difícil como ocurre en la parte del sur global. Entonces, esto es muy importante, tener esta mirada de ver cuáles son los elementos de transformación. Otra cosa muy importante, sabemos que las mujeres están infrafinanciadas cuando intentan montar un pequeñito negocio. Se calcula que en estos momentos hay una necesidad de más de 1.700 millones de euros para negocios que las mujeres quieren poner, y acceso a finanzas les es más difícil. También la ayuda internacional que va dirigida a las mujeres es mucho menor, ¿no?
También vemos que la digitalización les es esquiva. Hay que alfabetizar más a las mujeres para que, aplicando digitalización, inteligencia artificial, sus negocios vayan a más, ¿no? Otro dato, la economía de los cuidados. Quien se ocupa de trabajar sin cobrar son las mujeres, y hay que cuantificar esas horas y lo que significaría ese trabajo remunerado. En fin, hay muchísimos ejemplos que son todos cifras específicas claras que con esta mirada de igualdad que nuestros banqueros centrales, nuestros gobiernos y también el sector privado realmente podría desencadenar cambios transformadores. Se dice que podría crecer el Producto Interior Bruto en el 20% si tuviésemos esta mirada de género. Hola Cristina, buen día. Aquí Marc. Hola, buen día Marc. Desde Berlín. Y hablas de la representación de las mujeres en los cargos, ¿no? Y específicamente en el de la Secretaría General de la ONU, que no ha habido todavía una Secretaria General de la ONU mujer. Pero también vemos, creo, que hay mujeres últimamente prominentes y con responsabilidad y liderando partidos, organizaciones de la derecha nacionalista, de la derecha populista, de la extrema derecha. Pienso en Marine Le Pen, en Giorgia Meloni, en Alemania, en Alice Weidel. ¿Cómo analizas este hecho, que estos partidos los lideren mujeres y realmente sean mujeres que parecen mujeres empoderadas y con posiciones de responsabilidad y quizá tendrán responsabilidad en el futuro? Sin ninguna duda, no todas las mujeres ni todos los hombres tienen esta mirada de inclusión, de desarrollo participativo, abierto. Hay que dejarlo claro. Tenemos enemigas en casa, ¿no? Para ser bien claras. Y bueno, pues nos parece que esto ocurre. Es una realidad, la diferencia ideológica de las personas no solamente se produce por un tema de sexo y de género, sino también por otro tipo de condicionantes políticos. Y es verdad, tenemos lideresas importantes, muy firmes en un concepto y una manera de integrar, de desarrollar el mundo distinto de lo que pensamos las mujeres progresistas de muchísimos países que hemos trabajado en puestos de alto nivel en Naciones Unidas, como es nuestro grupo, ¿no? Es un grupo también diverso. También ocurre lo mismo con los hombres. Tenemos líderes masculinos, hombres, con una mirada muy inclusiva y muy progresista. Son los menos. Yo creo que, pues en este caso de España, que tenemos un gobierno claramente feminista, es quizá una excepción, ¿no? Pero nuestro objetivo es, indistintamente de liderazgos femeninos y masculinos, hacer avanzar estas miradas y estas políticas inclusivas de desarrollo y que el mérito lo tengan hombres y mujeres, ¿no? Lo que sí está claro es que hay que hacer avanzar a mujeres para que nuestra economía inclusiva avance, para que se puedan abordar de una mirada de transformación. Lo que está ocurriendo no funciona, ¿no? Estamos en un momento de un contexto malo, pero bueno, las voluntades fuertes no solo pertenecen a las mujeres, sino también a los hombres. Has usado varias veces la palabra diversidad, Cristina. Yo entiendo que desde vuestra organización aspiráis no solo a que haya más mujeres en puestos de toma de decisión, sino que además sean mujeres diversas, que no sea el estereotipo occidental necesariamente. Es absolutamente imprescindible porque son miradas distintas, con problemáticas distintas y además con perspectivas distintas. Y lo que enriquece, que a veces también cuesta avanzar en estos espacios tan diversos, ¿no? Por eso la ONU es tan lenta, ¿no? Porque los puntos de vista partimos de realidades muy diversas, pero sin ninguna duda la diversidad es fundamental. Una de las cuestiones que nos preocupa de Sevilla, aparte del clima, ¿no? Y de la meteorología, ¿no? Es que vendrán muchos líderes
de los países del sur global. Es obvio, es su principal problema el desarrollo sostenible y tienen ganas de que sus países reciban no solo financiación, sino compromisos y que se trabaje con los países del norte. Y tendremos menos líderes del norte. Bueno, el primer gran ausente será Estados Unidos, que ya dijo en el momento de adoptar preliminarmente las conclusiones de Sevilla que no le interesaba este tema, que consideran que esto de la Agenda 2030 es una intromisión en los asuntos internos y que por tanto no tienen nada que decir. Fijaros que lo que ha hecho Trump es eliminar la Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas, ¿no?, que proporcionaba 63.000 millones de euros a todo el mundo en desarrollo. Por tanto, sin ninguna duda, la mirada de la diversidad, de puntos de vista distintos, es fundamental para fraguar los grandes consensos transformadores de este momento. Cristina, tú llevas tiempo, podríamos decir, en primera fila de lo que sucede en el mundo, como periodista primero y luego en instituciones, en la OTAN, en la Unión Europea, en la ONU, en el gobierno español. ¿Tú recuerdas un momento geopolítico internacional como el actual, de inestabilidad y crisis? Pues, una pregunta complicada para 3 minutos. Para 3 minutos, pues mira, no. Y viví en la Unión Europea, por ejemplo, los ataques a las Torres Gemelas y el desbarajuste que se montó para combatir el terrorismo mundial con más militarización, la invasión de Irak que nos dividió a Europa y dividió al mundo, o viví procesos en la OTAN de guerra de Bosnia, la posguerra, el despliegue, ¿no? Y en Naciones Unidas, pues momentos... es verdad que cuando yo estuve en Naciones Unidas era un momento de construcción de consensos internacionales, pues la Agenda 2030, París, los acuerdos del cambio climático de París, y eran momentos realmente de gran movilización en positivo. Hace 10 años, en 10 años hemos tenido esta regresión. Y no, ahora estamos en un momento de grandes turbulencias y en un momento donde, que es consecuencia de las turbulencias, las instituciones internacionales, los organismos, el sistema multilateral está resquebrajado por todas partes. Por tanto, cuando el Consejo de Seguridad no consigue acordar medidas para hacer frente a Putin o medidas para hacer frente a Israel, lo que vemos es que en estas conferencias grandes como la de Sevilla es un espacio para una mirada mucho más a largo plazo, también muy importante, ¿no? Pensamos que de este ambiente tórrido políticamente, pero también climatológicamente de Sevilla, puede y debe de salir un consenso para pues que estas brechas entre norte y sur se vayan cerrando, para que estos países del sur que están ahogados de deuda y que dedican más, fijaros, 3.300 millones de personas del mundo, sus gobiernos dedican más a pagar, a refinanciar deuda que a sistemas de educación y de sanidad, ¿no? Por tanto, en un momento convulso, fijarnos en estos aspectos nos parece muy importante porque pueden salir grandes caminos, pero también aspectos muy concretos, como por ejemplo que se cree una alianza para que los países más endeudados durante un periodo de tiempo que tengan una estrechez, por ejemplo, un impacto de cambio climático, unas inundaciones o un huracán que haya devastado su industria del turismo, pues pueden dejar de pagar durante un tiempo para recuperarse y que no caiga más deuda encima de la que ya tienen y que sus gobiernos puedan invertir en educación, porque estos parones, por así decirlo, de pago serían condicionados a que se inviertan las personas en educación, que se invierta en digitalización, que se invierta en sanidad, ¿no? Por tanto, sí que es un momento de esperanza en una situación
en un contexto muy malo. Ojalá surjan acuerdos concretos como los que mencionas. Desde Barcelona nos ha atendido Cristina Gallac, exsecretaria general adjunta del Departamento de Comunicaciones e Información Pública de Naciones Unidas y miembro de ese Global Women Leaders Voices. Buen viaje a Sevilla hoy, Cristina, un abrazo. Así es, muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día. Ser Podcast. ¿Y esto, Marc? Esto es el trío Jourdan, que son unos hermanos palestinos, grandes artistas del laúd árabe. Es bonito, a ver. Sí. Un aire flamenco, ¿eh? En Gaza la información sale a cuentagotas a pesar de los esfuerzos de Israel para contar solo su versión de lo que están haciendo contra el pueblo palestino. Sigue sin permitirse la entrada de la prensa extranjera y hay que seguir recordando que lograr salir de allí tampoco es fácil. Hace unas semanas, en este espacio, en mitad de ese bloqueo israelí a la ayuda humanitaria, hablamos con una persona que conoce Gaza como pocos, estaba allí y por las propias condiciones de las comunicaciones decidimos que nos mandaran notas de voz contándonos lo que veía en Gaza. Esa persona ayer llegó junto con su familia a España, se llama Kayed Hamad, es fixer, es traductor de periodistas y junto con su esposa Amal y sus hijos Monjet, Dalia y Mohamed aterrizaron en Málaga muy tarde por la noche. En Málaga vive además su hermano. El caso de Kayed, Marc, nos recuerda lo difícil que es saber lo que ocurre realmente en Gaza, ¿verdad? Sí, porque está cerrado a los periodistas que no son de Gaza y porque es fundamental para tener información, estar en los sitios, ¿no? Y lo que hizo nuestro compañero Mikel Ayestarán, que además ganó el premio Ortega y Gasset por ello, fue hacer la crónica a distancia con Kayed, que le informaba concretamente de lo que comía cada día, porque la alimentación es uno de los temas centrales en lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Solo se puede hacer a la distancia. Hay un libro que a mí me encanta, de Chávez Nogales, ¿no? El periodista clásico, que ahora está entre comillas un poco de moda, ¿no? Pero que es un inmenso periodista que se titulaba El maestro Juan Martínez, que estaba ahí, ¿no? Y Juan Martínez era un bailarín de flamenco, pero yo creo que esto vale para los periodistas. Estar ahí, ¿no? Estar ahí es fundamental y ahora muy pocos periodistas pueden estar en Gaza. Bueno, mencionaba antes, no es un periodista, es un historiador, ¿no? Pero Jean-Pierre Filiu estuvo en Gaza, pero no estuvo como historiador ni como académico, sino que estuvo con un equipo de Médicos Sin Fronteras y ha escrito un libro sobre ello. Y esta es la dificultad. Hace poco leía un artículo de Thomas Friedman, ¿no? El gran periodista estadounidense del New York Times, que es un periodista que para mí es un referente y es un periodista que claramente simpatiza con Israel, pero lo cito y creo que estas palabras son importantes porque eran un aviso a Israel y al gobierno de Israel por el daño que además del resto puede acabar provocando en Israel, ¿no? Y cito entre comillas, dice: habrá algún día que esta guerra termine, no sé cuándo será, y cuando ocurra, Gaza se llenará de reporteros y fotógrafos. Y cuando esto suceda, cuando Gaza se llene de reporteros y fotógrafos, será un día muy malo para Israel, ¿no? Y esto decía Thomas Friedman, y esto es posible que tarde o temprano vaya a suceder. Ese periodista que tanto ha trabajado para que Kayed y su familia estén durmiendo en España esta noche es el corresponsal en Jerusalén, Mikel Ayestarán, autor del libro Historias de Gaza, la vida entre guerras. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Claro, para ti es un día, supongo que especialmente alegre hoy, ¿no? Sí, bueno, un día, pues han sido días muy, muy emocionantes, ¿no? Este tipo de operaciones pues son muy complicadas y al final pues es un final feliz, ¿no? Ver que al menos una familia puede ser evacuada, pues es una nueva oportunidad, ¿no? Para Kayed y su familia, una nueva vida.
pero como él dice tantas veces y me ha repetido en estos últimos días, con ese corazón partido, ¿no? Por la cantidad de gente que han dejado atrás. Cuéntanos cómo han sido las gestiones que tú también has impulsado. Tú llegaste a redactar una carta dirigida al Ministerio de Exteriores. Bueno, yo no, hemos hecho, esto es un esfuerzo colectivo de decenas de periodistas, de gente del mundo de la cultura, incluso de expolíticos, que bueno, pues atendiendo a la petición de Kayet, pues decidimos dirigirnos, ¿no? al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar que se pusieran en marcha las gestiones posibles para intentar una evacuación, ¿no? Es un esfuerzo colectivo, repito, de decenas de periodistas, y yo creo que es, sinceramente, Javier, lo mínimo que podíamos hacer por una persona como Kayet, que lleva décadas trabajando con todos nosotros, con medios de toda España y de otras partes del mundo también, pero sobre todo con medios españoles, periódicos, radios, televisiones. Ha trabajado con todos nosotros. Yo no sé la cantidad de veces que nos ha podido salvar el pellejo allí, y lo que sí la cantidad de veces que nos ha salvado el pellejo ante nuestros jefes, ¿no? Porque era el que realmente nos daba todas las historias, todos los contactos, el que estaba allí 24 horas trabajando para que el trabajo saliera adelante, ¿no? Con lo cual me parece que hay que acabar, ¿no? Con el periodismo Kleenex de ir a un sitio, trabajar con la gente local, largarte de allí y si te he visto no me acuerdo. Y yo creo que era una responsabilidad que teníamos todos, ¿no? Los que hemos estado trabajando en Gaza tanto tiempo, porque Kayet lo había dado todo por nosotros. Sí, hola Miquel, aquí Marc desde Berlín. Hola Marc. ¿Cómo fue la salida de Kayet de Gaza y tu reencuentro con él? Porque hacía años que no lo veías físicamente. Bueno, las salidas pues son evacuaciones, ¿no? Organizadas por diferentes países que coordinan a través de las autoridades israelíes con las autoridades israelíes, y es una salida en autobús, es una salida en autobús coordinada con Israel y con un trabajo muy importante, por supuesto, desde exteriores en Madrid, pero también con los equipos consulares de Jerusalén o de la Embajada de Amán. Tiene que haber una coordinación entre los diferentes cuerpos diplomáticos que están sobre el terreno, porque esta gente sale de la Franja de Gaza con lo puesto, una mano delante, otra detrás, con el pasaporte y el teléfono. No pueden llevar ni el cargador. Y en cuanto salen por el puesto militar israelí, son trasladados a Jordania, y después, una vez que están en territorio jordano, tienen 72 horas para abandonar ese país, ¿no? En el caso de Kayet y su familia, a España, ¿no? Porque tenían este vínculo, ¿no? Con España tan estrecho, después de tanto tiempo trabajando con todos nosotros, y también porque tiene un hermano aquí, y a España. Pero bueno, otros gazatíes que lograron ser evacuados pues han ido a Italia, a Francia, pues a los diferentes países que han realizado estas gestiones desde los departamentos de exterior, ¿no? Una salida tensa, peligrosa, porque se produce por toda la zona militarizada del sur por Israel. Pues prácticamente necesitaron más de 4 horas para cubrir una distancia que no sería superior a los 20 kilómetros, entre tanques, pues con mucha tensión, os podéis imaginar, y después ya pues todo más normal, ¿no? Entre comillas. Y bueno, nuestro reencuentro en la frontera jordana pues fue muy bonito, ¿no? Sí, yo llevaba sin ver a Kayet, pues yo creo que pues llevo unos 2 años largos, y lo mismo con su familia, ¿no? Y es un encuentro muy bonito, pero también un encuentro triste porque pues por eso, ¿no? Pues por esa sensación de todo lo que han tenido que dejar atrás. Kayet deja hermanos en Gaza, deja muchos amigos, y saben además que esto posiblemente es un viaje de ida, ¿no? Yeah. Claro, esto que decía Marc al principio, citando a Thomas Friedman, ¿no? ¿Cómo será Gaza cuando entres allí, Miquel? Me imagino que es difícil tener una idea en la cabeza. Sí, muy difícil, porque estamos viendo fotos de nuestros colegas dentro. Vemos fotos también, imágenes que saca el ejército de Israel y demás, pero luego la realidad supera por mucho a todas estas imágenes que estamos viendo ahora. En cuanto estás allí, ¿no? Cuando la realidad, cuando tú la puedes ver con tus ojos, tocar, cuando puedes oler, ¿no? Sí. Cuando puedes... Perdón, Miguel, te voy a interrumpir un segundo, porque justo tenemos comunicación con Kayet, que está aterrizado en Málaga, y hemos conseguido contactar con él. Kayet, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Tu primera noche en España. Exactamente.
hasta que, bueno, todavía uno no se lo cree. Ya me imagino. ¿Cómo están tus hijos? ¿Tu mujer? Bueno, flipando. Has dicho flipando, ya estás incorporado a España. Ah, sí, Sí. sí, todavía ellos tampoco lo creen y, bueno, esperamos que eso ya haya terminado y también que pare lo que está pasando ahí, porque hemos dejado a 2 millones de personas. Quien no se muere de bomba se muere de hambre. Calle, te está escuchando Miquel y a Miquel además le hemos llamado no solamente para que nos lo cuente, sino para darle las gracias por esa gestión activa. Es algo más que una acción periodística, es una acción humanitaria. No sé si le quiere saludar a Miquel. Hombre, sin falta. Hola Miquel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, Calle? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Mucho tiempo. Y bueno, para agradecer a Miquel, la verdad, no hay palabras ni... Bueno, Miquel más que no es un periodista, es un hermano, amigo, y la verdad siempre ha sido para todo. Para mí, y bueno, mis manos y mis ojos afuera de la cárcel que se llama Gaza. Yeah. Cayet, no te quiero molestar porque sé que es un día especial con mucha emoción, pero antes, y solamente te lo voy a preguntar a ti, nos hacíamos la pregunta de cómo será Gaza el día que un periodista y un fotógrafo pueda entrar. ¿Cómo será? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, unas colinas de escombro y con, digamos, todo tipo de servicios destruidos. Una ruina que va a encontrar, nada, necesita reconstrucción de nuevo toda la franja, no solo un lugar o no. Porque eso lo que ha pasado, eso no era guerra, era una venganza, pura venganza del pueblo palestino en la franja de Gaza. Hola, Cayet, aquí Marc desde Berlín. Ahora que estáis tú y tu familia fuera de Gaza, empezáis una nueva vida. ¿Cuáles son vuestros planes? ¿Qué os gustaría hacer? Bueno, lo que nos gustaría, primero, tener una vida normal y corriente, lo que sencilla, que haya seguridad, que dormimos sin drones, sin bombas, que uno sale a la calle y sabe, tiene mucha esperanza y sabe que va a volver su hijo. Luego que tengan ellos, por ejemplo, ahora hemos perdido 2 años de sus estudios, para que tengan a ver si pueden tener un futuro mejor de sus padres. Y eso, lo sencillo para una persona normal y corriente, que no estamos pidiendo nada especial. Estás pidiendo una vida básica, es lo que estás pidiendo. Cayet Hamad es fixer, sí. Ha sido traductor para tantos periodistas. Anoche, tarde, aterrizó en Málaga junto con su esposa Amal, junto con sus hijos Monjet, con Dalia y con Mohamed. Cayet descansa, disfruta de España, de Málaga. Hoy va a ser tu primer día. Siento mucho lo que has dejado atrás y te deseo lo mejor para el futuro. Muchísimas gracias a ustedes y a Miquel y también hay que dar las gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores y todos los periodistas que han firmado esta solicitud, y también a la gente que apoyaban, aunque sin firmar, pero estaban a favor de conseguir darnos esta oportunidad de nueva de vida. Gracias, Cayet. Un abrazo fuerte. Hablaremos en el futuro. Vale, muchas gracias. Miquel Ayestarán, corresponsal en Jerusalén, autor del libro Historias de Gaza, La vida entre guerras. Gracias por más cosas, no solo por estar hoy en directo con nosotros. Cuídate mucho, Miquel. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Y a Marc, lo mejor es dejar estos 2 minutos que nos quedan para pensar un poco, ¿te parece? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Now that I'm almost not so very far behind, I want to know
Do I stay or do I go and maybe fall another side? And do I really have a sun that I can ride on? Now that I can, now that it's easy, ever easy all around. Now that I'm near, now that I'm falling to the sunlight center sound, I want to know, do I stay or do I go? And do I have to do just one? And can I choose again if I should lose the reason? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.